voy a empezar con un ejemplo de lo que es la fiabilidad de un instrumento. A ver, ¿pueden ver mi pantalla? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Ok, Sí, sí, entonces Flor. miren, este es el ejemplo de una aplicación que se realizó de un instrumento. No he querido poner la variable para que no lo ubiquen. Se supone que es un instrumento de 30 preguntas, ¿cierto? De la primera variable y de la segunda variable, ¿cierto? A una muestra piloto de 30 sujetos. Entonces vamos a tratar de ver la confiabilidad, primero como instrumento, ¿no? Entonces el instrumento tiene 30 preguntas, ¿cierto? 3 dimensiones, cada dimensión de 10 preguntas. Entonces vamos a ver cuál es el nivel de confiabilidad un ratito. Y para eso vamos a emplear el SPS, ¿no? El SPS es una herramienta muy importante que nos permite realizar el procesamiento estadístico de manera rápida, ¿cierto? Entonces eso es lo importante. Vamos a esperar que se abra, parece que está demorando un poco. Ya los datos están pasados, así que no hay problema al respecto, pero cuando lo tienen en Excel también pueden copiarlos y pegarlos de manera directa al SPS, no hay ningún problema ahí, se copia rápido. Entonces es otra estrategia de trabajo también. Están los datos, va a terminar de cargar ahí. 30 sujetos, ¿cierto? En un instrumento que tiene 30 preguntas, ¿cierto? Entonces vamos a ver la confiabilidad. Para poder realizar los análisis estadísticos en el SPS, generalmente trabajamos con esta pestañita que se llama analizar, ¿no? Entonces le damos un clic a analizar, ¿cierto? Nos vamos hasta escala, análisis de fiabilidad. Ahí es donde le damos clic para poder hacer la confiabilidad, en este caso por el método de alfa de Cronbach, porque es un instrumento de respuestas politómicas, ¿no? Entonces, análisis de fiabilidad, ahí se abre una nueva ventana, ¿cierto? La ventanita, y selecciono, en este caso, selecciono todas las preguntas, miren, ¿no? Y la paso hacia la derecha. Y miren que en esta parte ya está colocado alfa, ¿no? Que es el alfa de Cronbach. Simplemente le doy a aceptar, ¿no? Y voy a tener la confiabilidad del instrumento, ¿cierto? ¿Cuál es el nivel de fiabilidad del instrumento? Miren, 0,85, ¿cierto? O sea, el instrumento, como tal, tiene una fiabilidad de 0,85, ¿no? 0,853 todavía, ¿no? ¿Cierto? La cantidad de preguntas, ¿no? 30 preguntas. La cantidad de sujetos, perdón, 30 sujetos. Lo cual nos podría decir que en apariencia nuestro instrumento tiene una excelente confiabilidad, ¿cierto? Pero habría que ver si, ¿no? Si también las dimensiones, o sea, si cada una de las dimensiones tiene una fiabilidad alta, ¿no? Porque si el instrumento tiene una confiabilidad alta, por lógica, si quiero saber si cada dimensión se está midiendo de manera correcta, entonces tengo que hacer la confiabilidad de las dimensiones, ¿no? Entonces pasamos a hacerlo. El procedimiento es el mismo, ¿no? Analizar escala, análisis de fiabilidad, ¿no? Restablezco. Y en este caso, solamente tomo las 10 primeras preguntas, ¿cierto? Que son las preguntas de la primera dimensión, ¿no? Aceptar y miro su confiabilidad. Y miren que aquí la fiabilidad de la primera dimensión ya bajó, miren, ¿no? 0,595. Entonces, miren que la primera dimensión no está aportando la fiabilidad del instrumento, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta de que en alguna dimensión del instrumento pudiera ser que haya un problema. Y aquí nos damos cuenta de que en ese caso, para ese instrumento, ¿no? Hay un problema con la primera dimensión. Algo está pasando. Tenemos que ver qué cosa tenemos que corregir en esa dimensión, ¿no? Vamos a ver las demás dimensiones. Vamos a ver las demás dimensiones. Escala, análisis de fiabilidad, restablezco. Ahora en la segunda dimensión empiezo con la pregunta 11, ¿no? 11 hasta la 20.
aceptar. Y miren que la segunda dimensión, ¿no?, tiene una fiabilidad de 0,798, prácticamente 80, aparentemente está bien. ¿No? Miramos la tercera dimensión de manera rápida para darnos una idea de cómo está el instrumento. Aquí es de la pregunta 21 hasta la 30. Aceptar. Y vemos la fiabilidad de la tercera dimensión, que en este caso es 0,763. Es decir, en este instrumento que tenemos, que hemos aplicado supuestamente, ¿no?, el instrumento como tal tiene una confiabilidad de 0,85, una excelente confiabilidad. Las dimensiones segunda y tercera tienen una confiabilidad de casi 0,80, porque es la segunda 0,798 y la tercera 0,763. O sea, también tiene una excelente confiabilidad. El problema es en la primera dimensión, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos estos casos, tenemos que revisar, ¿no?, qué cosa está fallando. Entonces, los estadísticos recomiendan, primero, mirar las preguntas, ¿no? O sea, mirar qué pasa con las preguntas, ¿no? Vamos a hacer una fiabilidad más exhaustiva. En este caso, hacemos una mirada de cómo son las preguntas. Para lo cual, en este caso, nos iríamos a estadísticos, miren, ¿no? Hacemos un clic en estadísticos, escala si se elimina el elemento, continuar, aceptar. Eso nos permite dar una mirada al instrumento, ¿no? Miren, fiabilidad del instrumento. ¿Y dónde me fijo? Aquí, donde dice correlación total. O sea, pregunta, instrumento. O sea, ¿cuál es la correlación entre cada pregunta y el instrumento? Entonces, todas aquellas preguntas que su nivel de correlación estén por debajo de 0,2 están en problemas. Una buena pregunta es aquella que tiene una correlación que esté por encima de 0,40, ¿cierto? Aquellas que estén por debajo de 0,20, según la teoría, necesitarían mejorarse. Y aquellas preguntas que estén de 0 hacia abajo, necesariamente se tienen que eliminar, o simplemente, ¿no? También incluso las negativas, ¿no? Por ejemplo, miramos el instrumento, miren, la segunda pregunta, miren, fiabilidad de 0,036, miren, ¿cierto? Entonces no está aportando la fiabilidad, ¿cierto? No está aportando la fiabilidad, ¿no? La novena pregunta, miren, hay problemas en la novena pregunta, miren, por debajo de 1, ¿cierto? Seguimos mirando. Miren, la pregunta 28, una fiabilidad negativa, miren. ¿Se dan cuenta? La 0,24, la pregunta 24 también está bastante mal, miren, ¿no? ¿Cierto? Y miren que la fiabilidad es de 0,85. Miren, ¿qué pasaría? 0,853. Por ejemplo, ¿qué pasaría si elimino esta pregunta? La pregunta 28. Miren, la fiabilidad aumentaría a 0,86, ¿cierto? Si elimino esta pregunta 24, la fiabilidad también subiría a 0,86, ¿no? Entonces, miren, vamos a mirar, a hacer la prueba, ¿no? Vamos a mirar. Profesor. A ver, escucho. Sí, pero no entiendo cómo puede salir una correlación negativa en una pregunta. Cuando la pregunta no es consistente, o sea, no está relacionada con la demás para medir el constructo, es que sale negativa. O sea, es una pregunta que tiene error, no está midiendo al igual que las otras las variables que estás midiendo. A eso se refiere, ¿no? Ese es el problema. Por ejemplo, vamos a tratar de eliminar, por ejemplo, la pregunta 28 y la pregunta 24. Vamos a ver qué pasa. A ver, la miro acá, la 24, la regreso, y la 28. Y analizamos nuevamente. Entonces miren que ahí, eliminando esas dos preguntas, miren, la confiabilidad ahora es 0,878. O sea, pasó de 0,85 a 0,88 la confiabilidad. Entonces miren, en la práctica, lo ideal es aplicar un instrumento con más preguntas, para que en ese proceso de análisis, identificar las preguntas que tienen una bajísima confiabilidad para poder eliminarlas, ¿no?, y mi confiabilidad suba, ¿cierto?
¿cierto? Por eso decíamos, ¿no? En la actualidad lo recomendable es elaborar instrumentos con más preguntas para que, identificando las preguntas que tienen bajísima confiabilidad o no tienen confiabilidad, simplemente las elimino y mejore de manera rápida, de manera práctica, la fiabilidad de mi instrumento. Entonces, este procedimiento de análisis nos permite eso, ¿cierto? Hasta aquí alguna preguntita, jóvenes. ¿Aquí alguna pregunta? Bien, dejamos de compartir pantalla y nos vamos a revisar los instrumentos, entonces, ¿cierto? Entonces, es un primer caso que hemos visto. La próxima clase, con más calma, vamos a tratar de ver los otros casos, porque ya vamos a ver el análisis de las preguntas a nivel de los instrumentos que podemos tener, ¿cierto? En lo que es el análisis ítem por ítem, ¿sí? ¿Correcto? Bien, vamos a empezar a revisar los instrumentos, entonces. Me parece que Rocha iba a presentarnos sus instrumentos, ¿lo tiene listo? ¿Se encuentra Rocha? A ver, preséntenos sus Sí, instrumentos. profesor. Ya, un ratito. Profesor, Falta el instrumento todavía, aló. falta el instrumento. Ya se está presentando en la pantalla, pero falta el instrumento todavía. Ok, ok. Ahí ya lo estamos viendo. Ok, puedes empezar, no te preocupes. Profesor, a ver, voy. Profesor, lo que es mi trabajo de investigación, pues el título es Aprendizaje autorregulado y autoestima en estudiantes de enfermería, Ok, ¿no? Entonces, se ha seleccionado dos instrumentos. Un instrumento es de Juan Carlos Torre Puente, que lo elaboró. Este instrumento lo he elaborado más o menos, acá está, en el 2007, ya. pero hay una adaptación peruana, en este caso Agüero, Agüero Lignán lo adaptó en el año 2018, ¿no? Una tesis justo de la Universidad Cantuta, y ¿cómo se llama? El instrumento, pues consta de 20 preguntas. Está en una escala de Likert, del 1 al 5, y las 20 preguntas, pues, abordan lo que son las tres dimensiones, o perdón, las 4 dimensiones de lo que es el aprendizaje autorregulado. Más o menos he tratado de graficarlo las preguntas de esta forma, ¿no? Cada pregunta relacionada a la dimensión. Por ejemplo, para esta dimensión metacognitiva, las preguntas que corresponderían son la 3, la 6, la 8, la 7, la 13 y la 20. A ver, más o menos para detallarle, esta parte en la tesis del autor no describe los indicadores como tal, sino lo describe uno por pregunta, o sea, un indicador para una pregunta. Entonces, eso es lo que ha hecho la tesista. Por eso, la duda, yo tenía esa duda si era lo correcto, ¿no? He tratado de agruparlas o sea, en base a la teoría y para los indicadores, ¿no? Entonces,
más o menos, con respecto al instrumento, ¿qué otras características tiene? Bueno, acá tengo algunas características del instrumento. Estos son los ítems de cada instrumento, las preguntas y la calificación. Lo que es la calificación, en la tesis usan lo que son los percentiles. Están usando los percentiles, y en la parte de lo que es bueno, yo también por mi cuenta he tratado de hacerlo por baremos, ¿no? Pero no sé, eso supongo que será ¿cómo se llama? Según el criterio de uno. Y lo que es el tema de la validez, acá en la validez, pues ha utilizado una validez de contenido, ha usado validez por Aiken, ¿no? Validez de Aiken, por cada dimensión, o sea, para las 4 dimensiones ha utilizado esta validez de contenido. Y lo que es la confiabilidad ha sido análisis de confiabilidad por consistencia interna. Aquí dice que menciona el alfa de Cronbach 0.86. Pero en la tesis no he encontrado los documentos, ¿no? Incluso he tratado de escribirle a la tesista para que me pudiera facilitar esos documentos de la validez y de la confiabilidad, ¿no? Esto es con respecto al instrumento de aprendizaje autorregulado. Con respecto al segundo instrumento, que viene a ser lo que es autoestima Cooper-Smith, adultos. Autoestima Cooper-Smith tiene 25 preguntas. Aquí la fuente, o sea, el instrumento original es de 1986, y en el año 2018, Alban, una tesis en estudiantes de psicología, de estomatología, lo aplicó. Y también hizo la prueba de validez y de confiabilidad. En lo que es el instrumento de autoestima, pues las 25 preguntas también aquí corresponderían a sus indicadores, ¿no? Más o menos para cada una de las 25 preguntas. El instrumento de autoestima, bueno, acá hay algunas características también. Sus baremos determina que son los percentiles. Entonces, estas 25 preguntas están distribuidas en las 3 dimensiones, y la calificación se desarrolla según una cartilla donde hay preguntas, o sea, reactivos que son verdaderos y otros que son falsos, ¿no? Y dependiendo de esto se determina un puntaje. Más o menos también es lo que he encontrado en la tesis, ¿no? Los niveles bajo, medio alto y alto, y he tratado también de hacerlo por mi cuenta, por baremos, ¿no? Aquí la confiabilidad y validez de la tesis que estoy tomando, la tesis de Alban. Acá menciona que se encontró una confiabilidad de 0.68 alfa de Cronbach, una muestra de 802 estudiantes de psicología. Y también se realizó una prueba de validez de contenido Aiken y una prueba binominal. Como le digo, de la misma forma he tratado de contactar con el tesista para ver si tiene los formatos de validez y confiabilidad, pero no me ha dado una respuesta con respecto a ello. Bueno, eso es más o menos lo que podría informarle acerca de los instrumentos. A ver. Lo que estaba viendo... Primero termina. ¿Terminaste o todavía te falta un poquito? Sí, ya terminé, profesor. Ya, ok. Respecto al primer instrumento, me parece que el nivel de validez y fiabilidad me parece que todavía es adecuado, porque está por encima de los 85, porque he visto incluso que la validez lo ha hecho instrumento, dimensiones. Yo he utilizado el Aiken, creo, ¿no es cierto? Y la fiabilidad está por encima de 0,80, lo cual podría ser pertinente. Ahora, no sabemos si ha hecho fiabilidad por dimensiones también, que sería lo adecuado. Y si pudieras conseguir la información de la tesita, sería más adecuado,
para que le dé sustento a la validez, porque imagínale que el proceso de confiabilidad está en la tesis. Sin embargo, en el segundo caso, estoy viendo que la fiabilidad es de 0,68. Ahí, ¿no? A ver, pásalo ahí. Y ahí ya sería muy baja la fiabilidad, ¿no? Mira, 0,68 la confiabilidad. Entonces ahí hay un problema de la confiabilidad. Entonces a ese instrumento necesariamente tienes que hacerle una confiabilidad. En el segundo caso, sí. Y si esa es la confiabilidad, por lógica le tienes que hacer válida. Ahí ni vuelta a quedar, ¿no? Acá también los estudiantes de la Universidad San Marcos realizaron una confiabilidad de 0.828. Esto lo hicieron en el año 2015. 2015, 2020, sí podría ser, pero si pones lo otro, te estás obligando a hacerle una confiabilidad. Pues. Claro, salvo que saques el... Yo te aconsejaría que ahí hagas la confiabilidad mejor, porque de todas maneras, del hecho que en otra muestra encuentren una fiabilidad baja ya preocupa. ¿Te das cuenta? Porque como te das cuenta, cuando analizas un instrumento, pudiera ser que el instrumento llegara a tener fiabilidad alta, pero a veces sus dimensiones tienen problemas y la fiabilidad es baja. Entonces sería adecuado que pudieras los instrumentos mirarlos con ojo clínico que te permita analizar mucho más al instrumento y ver si hay problemas de fiabilidad, porque podría ser de que haya problemas de fiabilidad, podría ser, ¿no? O de repente lo que ha ocurrido, como son instrumentos que se han aplicado en áreas médicas, podría haber ocurrido, ¿no es cierto? Los primeros casos han sido aplicados en áreas médicas y de repente los segundos casos han sido aplicados en contextos de educación. Y los educadores tenemos un lenguaje, los educadores manejan un lenguaje diferente a las áreas médicas, por decir, y por lógica, el nivel de comprensión también es diferente y esos detalles, ¿no?, de comprensión pudiera hacer que la confiabilidad baje, ¿cierto? Entonces, ahí podría haber un problema. Pero me parece que tú vas a aplicarlo en enfermería, creo, ¿no? Sí, en enfermería. Pero de todas maneras sería adecuado, ¿no? Para ver, ¿no? Porque a veces el contexto cambia. El contexto cambia. Entonces, eso podría ser... La confiabilidad, profesor. Claro. Pero si es de confiabilidad... De la validez, pues creo que, bueno, acá en esta tesis que hicieron los estudiantes de medicina, pues no menciona mucho el tema de la validez, ¿no? O sea, entonces ahí más que todo menciona el tema de la confiabilidad. Pero tanto validez como confiabilidad son importantes. Me parece que en segundo caso tienes que hacerle tu validez y tienes que hacerle tu confiabilidad. El primer caso podría quedar en lo que tienes. Ojalá logres contactarte con la persona. Ya si no logras contactarte, puedes hacerle validez y confiabilidad, también no hay ningún problema. ¿Cierto? Incluso sería una adaptación. No habría ningún problema. Así es. Y profesor, una consulta. Aquí en el tema de lo que es de lo que son los indicadores, o sea, la vez pasada usted me estaba diciendo que con los indicadores, pues no correspondía de repente, o no era lo conveniente, ¿no? Que haya un indicador para una pregunta. Claro, eso sí. He tratado de, ¿cómo se llama?, conceptualizarlos y colocarlos, ¿no? De manera ordenada. Claro, de darle más sustento al trabajo bien realizado. Claro, eso es parte de la adaptación también, no hay problema. Pero esto lo he hecho con el de aprendizaje autorregulado. Ya. O sea, porque la tesista tenía otro tipo de indicadores. O sea, yo también tendría que hacerle aquí una validez o... Claro, si has modificado el instrumento, tienes que hacerle validez y confiabilidad. Así es. Porque ya estarías adaptándolo, pues. Ya. Cierto. Entonces, uno toma la validez y confiabilidad cuando no le hace nada al instrumento. ¿Cierto? O sea, si yo lo tomo igualito, tal cual está, tomo su validez y confiabilidad. Pero si yo hago modificaciones al instrumento, significa que ya en su estructura lo estoy modificando, lo estoy cambiando. Y entonces necesito hacerle validez y confiabilidad para que finalmente la nueva versión no sea válido y sea confiable. Esto sí es importante. Porque aquí no se ha modificado nada de los reactivos, no se ha modificado, solamente ha sido esto, lo de los indicadores. Igual entonces... Claro, pero estás modificando de todas maneras el sustento, ¿no es cierto? Ya. Sería lo más adecuado. Aunque algunos podrían decirle que no, pero siempre es más adecuado. Porque siempre podía pasar de que en la sustentación te digo, no, de repente no has modificado el instrumento, pero el sustento que tienes lo has modificado. Entonces alguien podría cuestionarte eso. Entonces
Entonces, para evitar de que alguien te cuestione, ¿no? Decimos, no, se ha realizado nuevamente la validez y confiabilidad para poder constatar de que efectivamente lo que se ha hecho ha permitido mejorar no solamente el sustento, sino también mostrar nuevamente en el contexto en el cual vamos a trabajar, ¿no? Que hay una buena validez y que efectivamente hay una buena confiabilidad a pesar del tiempo que ha pasado desde su última aplicación. Porque de todas maneras, ¿no? Porque pudiera ser que cuando pase un lapso de tiempo importante, que son más de 5 años, ¿no? El contexto cambie. Y ese contexto cambiante pudiera ser que haga de que o que la confiabilidad se vaya hacia arriba o que la confiabilidad se vaya hacia abajo, que es lo que generalmente ocurre. Así es. Ya. Okay, Profesor, okay. esto sí normal lo puedo aplicar entonces en los estudiantes para lo que es la confiabilidad. Claro, ya puedes aplicarlo, porque en realidad ya tienes el instrumento. Puedes aplicarlo. Ya sería adecuado que lo apliques. Es más, ya deberías darle a los jurados también para que lo vayan revisando. Y para el tema de lo que es la validez, igual primero supongo que se tiene que hacer la validez, profesor, porque antes de poder aplicarlos, Claro. eso de todas formas va a ser un proceso ahí. Ok, no te preocupes. Entonces puedes estar haciendo validez y confiabilidad. Sube al sistema tus instrumentos para que se pueda colocar la nota, porque recuerden que la primera nota, o sea, la primera nota es validez. No, perdón, instrumento. La primera nota es instrumento. ¿Cierto? Entonces, tiene que estar el instrumento para poder colocar la nota, ¿cierto? Entonces, sube el instrumento para ya colocarte la nota de referente al tema de instrumento, ¿cierto? Bien. Excelente tu presentación, Rocha. A ver, ¿quién va a seguir con su instrumento? Presentando el instrumento de recolección. A ver, ¿quién más tiene su instrumento para presentarlo? Profesor, yo lo tengo. Ya, puedes subirlo, no te preocupes. Ya ver un momentito, me espera. Ya saben, presentan su instrumento, lo suben al sistema para colocar la nota. Eso es importante, ¿no? Recuerden que la primera nota es instrumento. La segunda nota es validez y confiabilidad, ¿cierto? La tercera nota me parece que es trabajo de campo y la última nota ya tiene que ver con lo que es, ¿no? La sustentación de todo el trabajo de campo, ¿no? Esas son las 4 notas, me parece, salvo que lo que me esté equivocando, no recuerdo, ¿no? Ok. Bien. Profesor, puede ver, ¿verdad? Sí. ¿Pueden ver? Sí, se ve. Bien. El título de mi proyecto de tesis es sobre la responsabilidad social universitaria. En esta oportunidad, el instrumento que voy a emplear es un cuestionario, ¿no? Mi cuestionario va a constar de 60 ítems, lo cual va a estar distribuido de la siguiente manera. 20 ítems para la dimensión organizativa, la cual va a estar subdividida en sus dimensiones, ¿no? Como ya lo mencioné en la exposición, también 10 ítems para lo que es la dimensión educativa y 10 ítems para la dimensión social y por último 20 ítems para la dimensión cognitiva. Bien, como podemos observar, en este caso estoy haciéndolo para aplicar para la Universidad aquí San Marcos, ¿no? Estamos comenzando con una pequeña introducción, ¿no? Estimado estudiante, le agradecemos contestar las preguntas del presente cuestionario, el cual nos va a proporcionar información importante acerca de su percepción de la responsabilidad social universitaria, ¿no? Y así con cada uno de sus ítems hay diferentes cuestionarios tanto para los estudiantes, para el personal administrativo, para los docentes y también para los directivos. Bueno, en el caso de los directivos va a ser una entrevista. Como podemos ver, a ver un momentito. No, esto no es. A ver, bien, yo me he basado en este instrumento que ha sido aplicado en la Universidad César Vallejo por el autor Ijar Alejandro en el 2016. Bien, y sí ha dado tiene su validez y también tiene su confiabilidad, ¿no? Ha sido aplicado por el juicio de expertos
Aquí podemos ver la validez, también la confiabilidad. En el caso de la confiabilidad vemos los resultados, ¿no? Aquí ha sido tomado por el alfa de Combach, por ejemplo, en la dimensión organizacional tiene 0.90 con 3, creo que sí está dentro del rango. Dimensión educativa tiene 84, redondeándolo, ¿no? Dimensión social tiene 85 y la dimensión cognitiva tiene 86. Bien. Y haciendo un promedio, el total sería que tiene una confiabilidad de 80, ¿no? Lo cual sí estaría dentro del rango que se adquiere, ¿no? Es confiable, se podría decir. Bien. Con respecto al documento, que no sé si se refería a eso el compañero. Ay, a ver, un momentito. Es en la 40. Ay, aquí está. Aquí está. Aquí, por ejemplo, podemos ver el instrumento que se les ha dado, ¿no? A los expertos, en este caso. Aquí Excelente, podemos ver excelente. ese documento, ¿no? En lo cual me podría respaldar. Profesor, y a la hora que yo voy a que voy a sustentarlo, ¿esto también lo tengo que presentar en mis diapositivas o en un documento aparte? No, no, eso es parte de tu anexo, Aparte del menso. el Bien, anexo. como podemos ver, aquí está, ¿no? Por el juicio de expertos que ha pasado. Pero la duda que tengo, profesor, es la siguiente. Como bien dije que mío es el cuestionario que ya ha pasado, ¿no? Por su validez y confiabilidad. Pero en el caso de la entrevista, ¿cómo es, profesor? No, porque si la entrevista va a ser aplicada para los directivos. Esto es para todos ya. Y aquí finalmente tenemos una entrevista. Para esta entrevista también es necesario que se haga, que se aplique, que pase por un juicio de expertos o no. A ver, primeramente, ¿la entrevista lo has tomado de algún autor o es creación tuya? No, no, claro, lo he tomado del autor que es Ijar Alejandro, el que ha sustentado en la Universidad de César Vallejo. Ya, pero Pero sí, no, él ha hecho validez de la no, entrevista, a la entrevista no, entonces no, deberías solamente hacerle, del cuestionario. sino que habría que ver para qué lo ha utilizado, porque generalmente cuando uno aplica instrumentos adicionales, no es tanto para la prueba de hipótesis, sino fundamentalmente para mejorar tu nivel de interpretación de la descripción del comportamiento de la variable, ¿cierto? Entonces, por eso en algunos casos no se hace con filia, pero es necesario hacerle con filia. O sea, todo instrumento que se aplique debe pasar por validez y debe pasar con fiabilidad, ¿cierto? Sino que de repente Ya. en el instrumento, porque a veces suele pasar, nosotros dentro de San Marcos, la Cantuta, o sea, cada instrumento tiene su propia validez, pero en universidades como Vallejo, salvo que me estoy, porque he visto algunos casos de Vallejo, la validez es de todos los instrumentos, ellos lo hacen así, ¿no es cierto? Se supone que tengo 5 instrumentos, o sea, todos lo hago validez con un solo instrumento, eso es lo que suelen hacer. Habría que mirar con mayor detalle la ficha, a ver si ahí lo indica, ¿cierto? Pero es lo que he visto que generalmente lo hacen, porque me ha tocado revisar, validar instrumentos de Vallejo en algún momento, porque incluso me acuerdo que me pedían mi sello, y yo le decía, no, pero hay una sola fecha, no, no, es que todos los instrumentos los validamos con una sola fecha, me decían. Así. Ese es el detalle que tienen a veces Vallejo. No sé si habrán separado, pero esa era la forma de trabajar Vallejo, de algunos, sobre todo. Ok. Ya. Bueno, pero entonces voy a verificar pero creo que sí, no eran tomados así como junto. Pero lo que es la entrevista es para la parte de las autoridades, me imagino para los decanos, para los rectores, para poder preguntarle, ¿no? Sobre su percepción. Pero en el caso del cuestionario que va a ser aplicado para estudiantes, los docentes y el personal administrativo, esto sí, pues no, ya está validado, tiene confiabilidad, ¿no? Con un 80 de alfa de Combras.
Bueno, esa sería mi presentación, profesor. ¿Alguna recomendación, algo que me pueda dar? Sí, ahora que subas el instrumento lo voy a ver con mal detenimiento, ¿cierto? Y ahí vamos a mirar algunas recomendaciones. Pero Ya. si ya tienes un instrumento, toma su validez y toma su confiabilidad, ¿cierto? Eso sí es importante. Y si Ya, estás poniendo lo voy un a subir instrumento a como una análisis, entrevista, ¿sí? de hecho que es muy importante, porque te va a permitir mejorar tu nivel de comprensión de las variables, ¿no? A veces, por ejemplo, miramos el desempeño docente y solamente aplicamos un instrumento para medir el desempeño docente a través del alumno. Pero también, por ejemplo, resulta muy importante de mirar, de tener instrumentos adicionales que te permitan complementar, ¿no es cierto?, la medición y tener mayores elementos de juicio para poder finalmente analizar los datos que recoges, ¿no? Y tener mejores posibilidades de interpretación y recomendaciones, ¿no? Eso es importantísimo, eso sí. Pero lo ideal es que haya validez y confiabilidad. Ya. Ya, profesor. Ok, Mi ok. apellido es Nacimiento. Sí, sí, no te preocupes. Cuando Ya, subas el listo. instrumento, ahí lo voy a calificar. Yo de todas maneras ya lo anoté, ¿ya? Ya, lo voy a... Listo, gracias. Ok, ok. A ver, ¿quién más va a presentar ese instrumento? Yo, profesor. Ya, Ya, preséntalo, ok, ok. ya. Voy a poner acá. Bien, bueno, el tema mío es la aplicación de mapas conceptuales en la comprensión de textos explicativos en el curso de química en estudiantes pregrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Acá lo que, bueno, explicaba en la exposición cuando presenté mi materia de consistencia, había expuesto que voy a trabajar con dos grupos, un grupo de control y un grupo experimental. Primero voy a tomar un pretest, ¿no? Un pretest de 20 preguntas y un posttest de 20 preguntas. Para el pretest voy a utilizar un instrumento según prueba PISA, que lo he adaptado porque la prueba PISA original tiene solamente 3 preguntas, que son respecto solamente a la dimensión de comprensión, de comprensión inferencial nada más, pero he adaptado, añadiendo a las 3 preguntas, 17 preguntas más. Acá tengo el pretest, a ver, el instrumento de pretest, que lo he adaptado. Aquí está. El instrumento me he basado en la prueba estandarizada de química, tomado según PISA el 2015. Abarca 2 temas, dos lecturas. O sea, el tema de brillo en los labios, que son 10 preguntas, ¿no? Acá primero presento, según la prueba PISA, el texto, ¿no? Respecto al brillo de labios. Luego hay, bueno, en este texto presento primero los ingredientes para preparar la barra de labios, las instrucciones, y acá vienen las preguntas. Las preguntas considerado para la dimensión de comprensión, o sea, respecto a la comprensión de textos explicativos, que es la variable dependiente, he considerado eh, 3 indicadores, ¿no? Respecto a la dimensión, comprensión
textual. Acá tengo 3 indicadores. El primer indicador corresponde a la pregunta 1, que viene a ser que el estudiante identifique las sustancias y mezclas del texto, ¿no? Que está acá, ¿no? Donde se detalla los ingredientes y las instrucciones. Entonces, primer indicador, primera pregunta, y que el estudiante identifique sustancias y mezclas. Entonces, acá al final, pero obviamente, bueno, el estudiante, como está en pretest, pues no sabe que los ingredientes tienen una información. Entonces, yo esa información le doy para que más o menos infiera o pueda identificar, mejor dicho, no inferir, sino identificar, si, por ejemplo, el aceite ricino, la cera de abeja, la cera de palmera, el colorante, el aroma alimentario, es una sustancia, una mezcla. Entonces, acá doy una información previa. Como indicador número 2, que corresponde a que el estudiante deba identificar los cambios que ocurren en la materia. Entonces, previamente doy un contexto, de acuerdo al texto, y luego pregunto qué tipo de cambios en la materia ocurren en los pasos señalados. Entonces, el estudiante tiene que identificar cambios en la materia que están señalados en el texto. Como tercer indicador, corresponde a la tercera pregunta, que viene a ser que el estudiante discrimine o pueda descartar, mejor dicho, descartar qué cambios de la materia no están ocurriendo, o descartar las causas, ¿no? Las causas de un cambio ocurrido según el texto. Entonces, ahí doy 4 alternativas para que el estudiante pueda discernir cuál no es una causa o cuál no es un proceso en el cual sigue el texto. La cuarta pregunta, la quinta pregunta, la sexta pregunta y la séptima pregunta corresponden a la dimensión de comprensión inferencial respecto a la comprensión de textos explicativos. Pues acá en esta pregunta número 4 es que el estudiante pueda identificar las causas o explique, ¿no? Explique el cambio, ¿no? O el proceso. Entonces, la cuarta y quinta pregunta son respecto a eso, a ese indicador. La sexta pregunta corresponde a otro indicador, que viene a ser, en este caso, el indicador, a ver, acá lo tengo, para guiarme. Aquí está el indicador. A ver. A este indicador. Ya, aquí está. Respecto al siguiente indicador, ¿no? Que viene a ser, ya había explicado inferencia. También el siguiente indicador es la inferencia del objetivo del ítem, o sea, identificar qué es lo que piden para dar como respuesta. Entonces corresponde a la sexta pregunta. Y la séptima pregunta es que el estudiante formule conclusiones, ¿no? Formule una conclusión personal fuera de lo que se ha mencionado en las preguntas. La octava, novena y décima pregunta corresponden a la tercera dimensión, que viene a ser la comprensión crítico-evaluativa. En la pregunta 8 corresponde al octavo indicador, corresponde al indicador referido a que el estudiante dé una argumentación del proceso, ¿no? Que está en el texto. La novena pregunta corresponde al siguiente indicador, que se refiere a que el estudiante emita un juicio o haga una crítica respecto al tema que está en el texto. Y la pregunta número 10, enfocado al indicador referido a que el estudiante emita una opinión, ¿no?
opine sobre el proceso de su interés, ¿no? Entonces eso se hace en el pretest. Ahí los estudiantes en esta parte, al ser tomados el pretest no tienen no han tenido una preparación previa, ni se les ha explicado los temas, nada. Es un pretest, en primer lugar un pretest nada más. Y respecto al segundo texto, que corresponden 10 preguntas, de manera similar he preparado las preguntas enfocadas a los indicadores. El primer indicador de similar forma es que el estudiante identifique las sustancias y mezclas. La pregunta 12, que tiene que ver con el indicador referido a que el estudiante identifique los cambios físicos y los cambios químicos. Siguiente pregunta con el indicador que el estudiante descarte las causas de los cambios de la materia. Siguiente pregunta referido al indicador donde el estudiante en la comprensión textual, en la comprensión inferencial, identifique el objetivo de la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que quiere preguntar? Tanto la 14ª pregunta como la 15ª pregunta. La pregunta número 16, enfocado al indicador que se refiere a que el estudiante explique las causas. La pregunta 17, referido al indicador referido que tiene que ver con el indicador que está referido a que el estudiante formule una conclusión de lo que no se ha mencionado. La pregunta 18, 19 y 20, referido a la dimensión de comprensión crítico-valorativo. La pregunta 18, que tiene que ver con el indicador referido a que el estudiante dé una argumentación del proceso. La 19, un juicio crítica, y la 20, una opinión. Eso referido al pretest. Ahora, después de ese resultado del pretest, ¿no? Va a haber unas notas iniciales de los alumnos en cuanto a su rendimiento. Entonces viene la etapa del proceso, ¿no? Donde al grupo de control no se va a aplicar los mapas conceptuales, y al grupo experimental se va a aplicar los mapas conceptuales, que los estudiantes hagan mapas conceptuales. Entonces he preparado un instrumento que es justamente para que los estudiantes apliquen los mapas conceptuales. Acá tengo el instrumento para que los estudiantes apliquen los mapas conceptuales. Bueno, son dos instrumentos, porque son dos temas que se van a tomar en el post-test. Acá tengo hecho un instrumento, el otro instrumento ya lo estoy preparando, lo voy a colgar en la noche a su correo, profesor. Acá está. Instrumento número 3. La prueba de post-test va a ser de dos temas: el proceso de elaboración del pan y la lluvia ácida. Respecto al tema del proceso de elaboración del pan, he preparado un instrumento para que los estudiantes lo revisen, lo lean. Inclusive se da la libertad que los estudiantes puedan elaborar un trabajo sobre este tema. Puede ser un proyecto con maquetas, un proyecto experimental, y que al final, después de la lectura, se da previamente una semana antes para que lo revisen en grupo. Y ya después de haber leído, revisado, investigado sobre este tema, hacer una actividad grupal. O sea, una actividad grupal donde van a hacer un mapa conceptual de lo que han leído. Obviamente pueden buscar otras informaciones, pero esto ya es un alcance que se le da al estudiante para que tenga una idea. Entonces, la actividad va a consistir en que los estudiantes hagan un mapa conceptual de lo leído,
consensuando con sus compañeros de grupo, y luego una exposición según el mapa conceptual, ¿no? Y bueno, hay un criterio para que los estudiantes hagan el mapa conceptual y se va a evaluar como parte del proceso, cómo van elaborando su mapa conceptual, ¿no? Las consideraciones, que los estudiantes usen los conceptos y palabras conectoras, jerarquicen, organicen ideas, hagan interrelación de ideas, sean creativos, tengan un estilo y que sea el mapa complejo, ¿no? Donde es el quinta consideración, ¿no? Que hacer que el mapa tenga una complejidad. Y bueno, esto los alumnos van a trabajar en grupo y la semana que toca van a exponer usando un mapa conceptual. Respecto a la lluvia ácida, que es el otro tema, va a ser otro grupo. Grupos de cuatro, donde dos grupos van a exponer y van a sustentar, por su investigación que han hecho, van a sustentar sobre la elaboración del pan. Y los otros dos grupos van a sustentar e investigar sobre la lluvia ácida. Y en base a estos trabajos se va a tomar el post-test. Y para el post-test he preparado el siguiente instrumento. Instrumento número 2. Instrumento número 2. Aquí está. Este es el post-test, donde la evaluación consiste en los dos temas que mencioné. La elaboración del pan, donde presento un texto sobre la elaboración del pan, ¿no? Y de ese texto, 10 preguntas. Algo similar al pretest, ¿no? Pregunta 1, respecto al indicador de que el estudiante identifique las sustancias y mezclas. Pregunta 2, respecto al siguiente indicador que se refiere a que el estudiante identifique los cambios físicos y químicos. Obviamente ya lo ha revisado, ya lo ha investigado. Pregunta 3, donde va a descartar las causas de los cambios, de los procesos. Pregunta 4, la pregunta 4 y 5, donde el estudiante va a identificar el propósito de la pregunta. La sexta pregunta, respecto al indicador donde está referido a que el estudiante haga una explicación. La séptima pregunta, que es respecto al indicador que se refiere a que el estudiante formule una conclusión personal. La octava pregunta, novena pregunta y décima pregunta, respecto a la dimensión de la comprensión crítico-valorativo. En la octava pregunta, respecto al ítem referido a que el estudiante argumente y fundamente su respuesta de los procesos. La novena pregunta, respecto al indicador donde el estudiante va a emitir un juicio o crítica. Y la pregunta 10, que el estudiante dé una opinión que está referido a ese indicador, ¿no? Y respecto a la lluvia ácida es similar. Son 10 preguntas más. De manera similar a lo que he explicado, la pregunta 11, 12 y 13 referida a la dimensión que corresponde a la comprensión textual. La 14ª, 15ª, 16ª y 17ª pregunta respecto a la comprensión inferencial. 18, pregunta 18, pregunta 19, pregunta 20, respecto a la dimensión que corresponde a la comprensión crítico-valorativa. Y en base a esto se saca un resultado y se compara los resultados del post-test y los resultados del pre-test. Si los resultados del post-test hubieran notas altas comparados al pre-test, entonces va a indicar de que la técnica
influye, la técnica de los mapas conceptuales influye en la comprensión lectora en los estudiantes pregrado. Listo, profesor. Eso es todo. Ok. Yo tendría un par de preguntas. Sí. Primero te voy a preguntar, a ver, dime, cuando hacemos un trabajo experimental, ¿el test y el post-test son diferentes? ¿O es el mismo instrumento? En realidad son similares. O sea, por ejemplo, ¿no? Para esta pregunta de elaboración del pan, ¿no? Que los estudiantes van a trabajar, todo, ¿no? El tema similar a la elaboración del pan es sobre en el pretest es sobre la elaboración de la barra de labios y el brillo de labios, que es similar, bueno, pregunta similar, lo que es preparación, elaboración, y similar con la elaboración del pan, algo parecido. Respecto a los catalizadores, que es en el pretest, no es igual, pero es algo similar, ¿no? Con preguntas similares o el contexto algo similar con la lluvia ácida. Pero, o sea, no es que sean iguales, sino son similares. Y las preguntas de cada uno, las 10 preguntas del primer tema, también son similares a las 10 preguntas del primer tema del pretest. Con el segundo caso también. ¿No? Con el segundo tema pasa lo mismo. Las 10 preguntas son similares y enfocado a los indicadores de cada una de las dimensiones. Ajá. Ok. Sino que yo me refería que si en medición experimental yo tomo el mismo instrumento como pretest y posttest, o tomo algo diferente. Por ahí va la pregunta. Porque recuerda que cuando haga una investigación experimental, lo que se hace es aplicar el mismo instrumento como prueba de entrada y como prueba de salida. Yo no lo puedo variar. En realidad es así. ¿Te das cuenta? Entonces el test es el mismo, o sea, lo aplico como pretest y lo aplico como posttest para poder ver las diferencias respecto al mismo contenido. Eso es lo que realmente se hace. Ahora, yo estoy viendo que has aplicado instrumentos diferentes. ¿De dónde tienes esa información que es así? ¿De dónde has sacado esa información? Claro, estos temas los he sacado de la prueba PISA, tomada en el año 2015. No. Digo, ¿cuál es la bibliografía, la referencia bibliográfica, o en qué libro lo has visto, o en el texto lo has visto de que el test y el post-test son diferentes? ¿De dónde tienes esa información? No, cuando yo llevé el anterior curso, el profesor había mencionado de que bueno, lo que yo entendí, no sé si el profesor lo ha mencionado, pero yo lo entendí de que los temas o las preguntas deben ser similares, pero no sé que si serán diferentes, pero había entendido de que eran similares. Sí, sería bueno, o sea, no te guíes mucho de lo que diga un solo profesor, sería bueno de que revises investigaciones experimentales y veas tú mismo, compruebes de que si el test y el post-test son diferentes o son el mismo instrumento. O sea, tú mismo verifícalo, constátalo. Pero generalmente, yo también he hecho investigaciones experimentales, generalmente el test y el post-test son lo mismo, no lo varío. Es más, cuando yo lo aplico como pretest, escuché con atención que tú decías que cuando vas a aplicar el pretest, le explica primero qué cosas sustancian, qué cosas mezcla, para que ellos tengan la información y puedan diferenciar con mayor tino. Eso no se hace. O sea, yo les explico cómo deben resolver, no les explico nada sobre el contenido. O sea, no les explico diferencias para que ellos puedan tener claro. No, lo ideal es que yo les aplique la prueba de entrada para saber cómo están respecto al nuevo conocimiento, de cuánto saben y cuánto no saben. Eso es lo que me interesa saber. Igualito en el grupo experimental y de control, ¿cierto? Para después, al final, a la salida, después de toda la experiencia, le voy a explicar el mismo instrumento y vea las diferencias, ¿cierto? Y supuestamente las diferencias deben ser atribuidas, ¿no?, a la metodología nueva o al trabajo nuevo que he realizado, ¿cierto? Entonces, para no sesgar, es que se aplica el mismo instrumento como post-test, ¿cierto? Es así, y supuestamente debe haber diferencias respecto al grupo control, ¿no? El grupo experimental debe tener mayor nivel de puntaje. Entonces, eso es lo que se hace. Ahora, de repente pudiera ser que hayan otras modalidades, no las conozco, ¿cierto? Pero generalmente las investigaciones experimentales
sean cuasi experimentales, experimentales verdaderas, o experimentales, el test y el post-test son lo mismo, no varía, no cambia, no se modifica, ¿cierto? Porque no pudiera ser de que mi medición esté siendo sesgada, ¿cierto? Salvo que haya variado en algunas cosas que todavía no lo tengo entendido bien, ¿cierto? Eso es en todo caso lo que te puedo decir. Y como te digo, revisa investigaciones experimentales, test, investigaciones donde ya se haya hecho, para que tú misma mires, ¿no? Si el test y el post-test es diferente. O sea, constátalo in situ. En investigación hay que ser así, ¿no es cierto? Constatamos las cosas para tener mayor claridad y podamos sustentar nuestra respuesta. Porque imagínate que tú ya has hecho el experimento, el asesor no prestó interés y al final cuando tú estás sustentando, en la sustentación te dicen, ¿y qué pasó aquí? Explíqueme cómo realizó usted la medición de la variable. Y no es bueno que ahí salgan estas dificultades que hemos tenido, sino que al contrario, nosotros nos demos cuenta de que hemos hecho algo bien en la medida de que hemos mirado varias fuentes para constatar la información. En investigación existe mucho eso. Siempre que yo acceda a información, debo hacer la triangulación de la información. Entonces, en investigación se recomienda eso. Tú vas a hablar sobre triangula la información, es decir, recoges información de al menos 3 fuentes. Si los 3 no se pueden equivocar, de repente alguno te dice se ha equivocado, pero los 3 no se van a equivocar. Entonces, por eso en investigación hacemos mucho eso, ¿no? Triangulamos la información para tener la certeza de que lo que esté diciendo, lo que esté argumentando, de que esté trabajando, esté en el camino correcto. ¿Cierto? Ese es el detalle. Así es. Okay. Esa es mi recomendación, por lo menos por ahí. ¿Sí? Muy interesante. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, escucho. Sí, quisiera hacer una consulta, ya que mi investigación también es, bueno, mi caso es cuasi experimental. Ok. Entonces, en este caso, la prueba piloto también tendría que ser el mismo test, ¿verdad? Para la prueba piloto. Al mismo test. Y hay, de hecho, que sí, con mucha más razón, a una muestra diferente de la muestra de trabajo. Sí. Pero que pertenezcan a la misma población, ¿no es cierto? Porque si al mismo grupo le aplico la prueba piloto, la prueba de entrada y la prueba de salida, entonces ya las cosas no salen tan bien, ¿cierto? Entonces, ahí con mucha más razón, ¿no? Mi prueba piloto debe ser diferente a mi muestra, pero sí debe pertenecer a la población de estudio. Claro, profesor, y otra pregunta, y con respecto a la confiabilidad y la validez, ¿cómo hacemos en estos casos cuando tenemos este tipo de instrumentos? No, la validez y la confiabilidad es la misma, no hay problema, el procedimiento es el mismo, no hay ningún problema. Lo único que se modifica en todo caso es el estadístico de análisis. Exacto, a eso me refiero. En el caso de la fiabilidad para investigaciones no experimentales que tienen preguntas múltiples, utilizamos el alfa de Cronbach, pero en estas, como son preguntas de conocimiento, es decir, solamente hay una verdadera y lo demás falsas, entonces el KR20 o Q de Richards. Eso es lo único que cambia. Después el criterio de trabajo es el mismo, no hay problema. No hay ningún problema. Sí. Ya, profesor, me gustaría que también se explique un poquito más, ¿no? Acerca de esto, para los que vamos a hacer la investigación experimental. ¿Cómo trabajar con el Q de Richardson? Porque veo que ha explicado con el alfa de Cronbach. Claro, la próxima clase vamos a ver con más calma, de manera más práctica la fiabilidad, no se preocupen. Ahora simplemente les he querido mostrar. Porque recuerden que tenemos 2 clases más todavía que tienen que ver con análisis de ítem. Entonces ahí, con más práctica, vamos a ver con mayor claridad, ¿no es cierto?, cómo es que trabaja la fiabilidad por alfa de Cronbach, ¿no?, con mayor especificidad, y también como el caso de Q de Richards, que también es muy importante para el desarrollo de análisis de los instrumentos, sea en su totalidad, o sea como dimensiones de SOA a nivel de preguntas, ¿cierto? No se preocupen de ese detalle. Okay. Gracias. Ok, ¿alguien más que presenta su instrumento? Profesor, una pregunta. A ver. Usted ha colgado la ficha de lo que es la validación, ¿verdad? Así es. Este formato va a ser para que nosotros lo enviemos a los jueces. ¿Sí? Ese va a ser el modelo. Pueden emplear ese formato, pueden emplear otros también si ustedes desean, no hay problema. Sino que ese es un modelo. Recuerden que cuando hacemos algo en investigación empleamos un modelo que consideramos es el más adecuado, pero podemos coger otras opciones. Entonces yo les presento simplemente un modelo de validación, ¿cierto? Entonces, si ustedes creen conveniente coger otro que es mucho más completo, más interesante, más adecuado a sus objetivos, pueden hacerlo, pero finalmente ese es un modelo, no se preocupen de eso. No es una camisa de fuerza. En investigaciones no tenemos camisa de fuerza, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer es modelos para poder trabajar sobre la base de eso, o nos sirva como referencias,
¿cierto? Recuerden que en investigación lo ideal es utilizar referentes para poder proponer siempre algo mejor, ¿no? Más adecuado, más pertinente y más adecuado al contexto de repente, ¿no? Pero finalmente no se preocupen, ¿no? Ahí hay un modelo que les he puesto, lo pueden utilizar, no hay ningún problema. Los que deseen otro también pueden utilizar, no es una camisa de fuerza, no se preocupen de ese detalle. Así es. Así es. Ok, ¿alguien más va a presentar su instrumento? A ver, otro instrumento para que lo podamos ver. A ver, ¿no hay más instrumentos? Sí, profesor, puedo presentar el mío para... Tengo varias dudas con Ya, respecto ok, a él. ok, preséntalo, no te preocupes. Ahí lo Pero tienen miramos, que... lo analizamos con calma y lo subes y cuando lo subes ahí lo voy a mirar con más calma y ahí voy a dar más recomendaciones, no se preocupen. Porque Sí, además lo reviso y ahí le pongo una nota, que es lo importante. Ok, ok. Puedes presentarlo, no te preocupes. no puedo entrar porque todavía mi compañero no ha... Deja de presentar, Heredia, deja de presentar. Bien, Detén tu presentación. ya. Ok, no te preocupes. Ahora sí. A ver. Excelente. Apaga tu micrófono, Heredia, no te preocupes. Voy a apagar el mío un ratito. Ok, ahí estamos escuchando. Un ratito. No, creo que me equivoqué. No sé, un ratito. Ok, no te preocupes. Es que no sé cuál es el... Voy a ver. No. Ya. Ahí está, son los cuestionarios que tengo. Para el título de mi trabajo es el aprendizaje cooperativo en las habilidades musicales. Las variables son aprendizaje cooperativo. Se está viendo, perdón, disculpe, no pregunté. Sí, se está viendo, no te preocupes. De repente amplíalo un Ya, poquito, entonces, pero ahí está bien. un ratito. Ahí está bien. Fundamentalmente es esto, ¿no? Ok. Directamente los cuestionarios, donde estoy trabajando con la escala de Likert. Y es el primer cuestionario tiene 25 preguntas, que es para el aprendizaje cooperativo, y el segundo cuestionario, que es para la variable dependiente, habilidades musicales, tengo 30 ítems, ¿no? También con la escala de Likert, ¿no? Entonces, como le había comentado en la clase pasada, el cuestionario para aprendizaje cooperativo lo he tomado de un estudio que se hizo en España, pero además lo he adaptado un poco, le he cambiado algunas palabras, o sea, no lo he dejado le he hecho algunas variaciones, ¿no? A los ítems, para que sea un poco, creo yo, más entendible a la hora de de presentar la encuesta a los estudiantes. Y en el caso del otro instrumento, del otro cuestionario, voy a colocar acá
es sobre las habilidades musicales. Acá yo tengo 30 ítems. Este cuestionario sí lo he elaborado. Bueno, con la ayuda de algunos maestros he podido elaborar este cuestionario que es en base a 5 dimensiones, ¿no? Entonces por eso quería presentar para quitarme algunas dudas. Bueno, como dice que usted lo va a revisar, el primer cuestionario fundamentalmente está trabajando sobre cinco dimensiones: interdependencia positiva, interacción promotora, responsabilidad individual, habilidades sociales. ¿Ya? Y para cada dimensión he colocado yo 6 ítems, ¿no? Los adaptados y uno más que yo mismo he colocado, ¿no? Adicionado. Entonces, y para el caso de acá sí es variable, ¿no? Por ejemplo, en habilidades musicales yo tengo para la primera dimensión 8 ítems. En el caso de capacidades auditivas son 7. En el caso de improvisación, 4, y creatividad 3. O sea, no he mantenido la misma cantidad para cada dimensión, ¿no? Esa era una de mis dudas, la clase que presenté mi matriz. Entonces, fundamentalmente sobre esto trata mis instrumentos. Ahora, esto, por lo que usted me dice, o lo que está diciendo, tendría que entonces validarse, porque el primer instrumento que estoy usando, que lo he adaptado, en todo caso también tendría que validarlo. Por ejemplo. Esa es mi pregunta. Claro, a ver, dame un segundito para que pueda hablar, un segundito y ahí completo, terminan. Claro, dense cuenta que en el primer instrumento, como lo estás adaptando, lo estás modificando, entonces Sí. por lógica ya no es el mismo instrumento. ¿Cierto? Entonces tiene que ser validez, tiene que ser confiabilidad. ¿Cierto? Entonces es importantísimo. ¿Cierto? En el segundo, como es una construcción propia, de hecho, validez y confiabilidad. Sí. Ahora, el que haya uno con 6 preguntas, el otro con 8 preguntas, el otro con 7 preguntas, no importa, no te preocupes. Eso no es importante. Lo importante es que las preguntas reflejen, ¿no?, la medición de la dimensión y finalmente colaboren a la medición del instrumento. Sino que a los estadísticos, ojo, a los estadísticos, nos gusta mucho decir que cada dimensión tenga las mismas preguntas por comodidad nuestra. Porque cuando hacemos la estadística, si cada pregunta tiene la misma, si cada dimensión tiene la misma pregunta, entonces empleamos un solo baremo, por eso. Pero sin embargo, si cada dimensión tiene diferentes preguntas, tenemos que elaborar varios baremos, es más trabajo, simplemente por ese detalle. Es cuestión de detalle nada más. Pero finalmente, es la experiencia del investigador, ¿no?, la que se refleja en el número de preguntas. Porque dice, no, según mi experiencia, con 6 preguntas puedo medir suficientemente, ¿no?, la dimensión. Pero esta de repente con 8 preguntas, ¿no? Entonces es la experiencia la que ahí debe primar. La experiencia, el conocimiento, el manejo que cada uno tenga de la variable que finalmente estamos midiendo, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo más importante. Ok, no te preocupes. Ahora sí puedes continuar. Ahora, sí, sigue. Sí, bueno, ahora, por ejemplo, mire, la validez, el alfa de Cronbach para este instrumento que yo he tomado tenía 0.9, muy bueno. Entonces, pero lo que pasa es que, por ejemplo, para tener una idea, ¿no? Ellos en su instrumento, el primer ítem dice, por ejemplo, es importante la ayuda de mis compañeros para completar las clases. Entonces, yo lo he adaptado de esa manera. En clase es importante la ayuda de todos los miembros del grupo para completar las tareas, por ejemplo, ¿no? De esa manera es como yo he ido cambiando un poco la redacción y un poco para que sea dirigida el ítem al estudiante cuando tenga que responder, porque de repente no se va a lograr entender. Por esa razón lo he cambiado. Pero sí, la validez es es muy buena de ese estudio español, ¿no? Bueno, esas eran mis dudas, profesor.
No, está bien lo que estás haciendo, no te preocupes, pero como te digo, si has modificado, lo estás adaptando al contexto, porque no, incluso el lenguaje del español, el lenguaje de Chile o en otro país es diferente, ¿no? Por ejemplo, en Chile, por ejemplo, cuando alguien dice, no, estoy quemado, se refiere, por ejemplo, ¿no? A que ha consumido estupefacientes. Pero sin embargo, aquí cuando tú dices estoy quemado, te refieres a que te has quemado, pues, ¿no es cierto? Entonces, a veces los términos en contextos diferentes pueden tener significados diferentes. Y en eso, sobre todo en investigaciones, que hay que tener mucho cuidado, por lo cual tenemos que mirar con pinzas, con mucho detenimiento, ¿no? La redacción y sobre la intención que se desprende, ¿no? Porque a veces una persona que tiene, un alumno que tiene mayor nivel de análisis, porque hay alumnos que a pesar de la edad que pudieran tener, ¿no? Tienen un nivel de comprensión increíble, entonces pueden mirar o entender otra intencionalidad y pueden pensar que el autor tiene esa otra mirada y de repente, ante la duda, ¿no? Puede incluso hasta dejar de contestar. Entonces, y eso hay que mirarlo con mucha calma, ¿no? Porque lo ideal es que al leer una pregunta todos la entiendan de la misma manera. Eso es lo que se busca, lo que se quiere. Por lo cual debemos tratar de eliminar la ambigüedad o la doble intención que pudiera parecer estar presente en la reacción de una pregunta, ¿no? Excelente lo que estás diciendo, no te preocupes. Ahora, por ejemplo, esto es una investigación preexperimental, porque no tengo grupo de control. Ahora, para la prueba piloto, ahí estoy ya encontrándome con una dificultad, porque en el lugar donde yo voy a aplicar, que es la escuela donde trabajo, por ciclo, o sea, los talleres son por ciclos, ¿no? Entonces el taller con el que yo voy a trabajar tiene aproximadamente 20 alumnos, pero para la prueba piloto yo pensaba trabajar con un grupo mucho más pequeño que eso, que por ahí ya lo he estado observando. Entonces usted me está diciendo de que necesitamos por lo menos 10 para una prueba piloto, mínimo. Ese es de repente un poco el detalle que vas a tener. Pero sí, con que tu grupo preexperimental sea de 15 es suficiente, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Sí, el grupo es de 20 alumnos, pero para la prueba es, porque además debería tomar esta prueba piloto con alumnos del mismo ciclo. ¿Se entiende eso, no? Así es. Claro. No lo podría hacer con un grupo de taller de dos ciclos menos que el que yo voy a evaluar, ¿no? Ahí de repente podrías tener una dificultad, ¿no? A ver. Sí. ¿Pero son de música también? Sí, son de música. ¿Van a llevar ese taller también? Sí, van a llevar este taller más adelante, de todas maneras. Entonces podríamos decir que es una población, pues todo eso. Entonces, pues de repente, si lo tomas en tu tesis, ponlo, no, de que todo lo tomas como una población y solamente tu muestra es con la que vas a trabajar, pero también los otros estudiantes que están en otro ciclo son de tu población, pero no todo de tu muestra, entonces es viable de que ahí puedas aplicar el instrumento para los procesos de confiabilidad. Si es así, no hay ningún problema. Mire, pero, por ejemplo, con los que yo pienso aplicar esta evaluación, este cuestionario, son 20 alumnos y son del 9º ciclo, ¿no? Es un taller de música tradicional. Y tengo un grupo de 17 alumnos del 7º ciclo que el siguiente año van a llevar el mismo curso. Entonces, o sea, esos alumnos al final siempre van a llegar conmigo a llevar el mismo curso tradicional. Y son 17. Está bien, entonces, está bien, excelente. Toma 15, suficiente. Pero son del 7º ciclo. No importa, entonces, no importa. Son de la misma población, no hay problema. Sí. Ahí es la misma población, entonces no hay ningún problema. No hay ningún problema. Ya, profesor, eso sería todo por ahora. No tengo más, digamos, tendría que validar. Ok, está yendo por buen camino. Ahora sube el instrumento al sistema, ahí lo voy a mirar con mayor detalle, doy mi opinión y asigno la nota que corresponde, no te preocupes. Excelente. Sí, pues ya, está bien, gracias. Ya lo he subido, muchas gracias. Okay, yo lo voy a revisar mañana, que es domingo, con más calma, no te preocupes. Agradezco sus sugerencias. ¿Sí? ¿Alguien más que desee presentar su instrumento de manera puntual? ¿Algún instrumento todavía por presentar? Sí, me parece que lo vamos dejando ahí, porque recuerden que nos han dicho que debemos tratar de terminar un poquito antes, ¿cierto? Cualquier pregunta que tengan, pueden hacerla, no hay problema. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Recuerden que estos procesos de validez, de confiabilidad son muy importantes. Ok, Rocha, te escuchamos.
ese, justamente lo que está mencionando el compañero sobre el tema de la población, de las muestras, bueno, creo que está diciendo que para lo que es o sea, lo que pasa es que yo en ese trabajo le puse estudiantes del segundo ciclo de enfermería, pero Ya. creo que ahí se puede modificar todavía eso. Y el detalle es de que yo solamente voy a aplicar ahora, si es que hago la prueba piloto, pues a los estudiantes del primer ciclo, que también son de la carrera. Entonces, con respecto a ello, bueno, yo estaba considerando como por población esa, ¿no? Un estudiante solamente de un ciclo. Ya, si no primero, ¿tu trabajo es experimental o no experimental? No, no experimental. Ah, entonces no estás amarrado con el ciclo, no tienes que poner ciclo. Sería simplemente los estudiantes de enfermería. Ya, Y ya ese tú cuando tú delimitas tu muestra, ¿no? Ahí en la delimitación de la muestra es que decides si es con todos los ciclos o con un ciclo de particular. De tal manera que tienes más opción a coger a otro ciclo como parte de tu prueba piloto y hacer las mediciones respectivas. No te preocupes ahí, es cuestión de modificar la esa parte del título delimitación, nomás. la delimitación, dice el profesor. Claro, cuando tú haces tu población, no planteas tu población, tu muestra, ahí describes las características no más adecuadas, ¿no? Y ahí puedes indicar de que vas a trabajar solamente con el segundo ciclo, no te preocupes de eso, sino que modifica el título, que no te amarre el ciclo. En investigaciones experimentales sí colocamos el ciclo, incluso la sección, porque hay que ser un poquito más específicos. Pero en investigaciones no experimentales no hay especificidad de ese tipo. No O te sea preocupes de que, ese detalle. digamos, si yo pienso, ya, hoy hago mi prueba piloto, este ciclo, y el próximo ciclo ya puedo, escoger el más conveniente, el ciclo más conveniente. Claro, puedes coger un solo ciclo, puedes coger 2 o 3 ciclos también, no hay ningún problema. Ah, ya, entendido, profesor. Ok. Bien, entonces nos vamos quedando aquí, jóvenes. Ya saben que tenemos trabajo pendiente. La próxima clase sigo revisando